Ahora viene la calefacción. Hay unos que nos gusta el verano, otros el frío, otros el frío, otros el verano. Y así es la cosa. Así somos los humanos. Ok, hermanos, les voy a pedir que busquen en la escritura, en el libro de San Juan 3, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 al 6. San Juan 3, 1 al 6. Leemos, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te damos gracias, oh Dios, por estar, Señor, nuevamente en tu casa, Padre. Sabemos que quizás el camino ha sido largo, el día ha sido un poco difícil, pero Señor, cuántas batallas no habremos librado porque tú, Señor, nos has guardado. Dice tu palabra que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Y creemos que eso es cierto, que eso es verdad, Señor. Gracias por guardarnos, cuidar de nuestra familia, Señor. Y ayúdanos a darte a ti toda la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, que todo lo que tú nos das, que todo lo que tenemos, que el aire que respiramos, el alimento que tú nos das, el agua, todo, Señor, es por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Padre. Señor, guárdanos en esta noche, Padre, para entender tu palabra, para estar receptivos. Y, Señor, que las almas puedan alcanzar vida eterna, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Ese es el objetivo de predicar el evangelio, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Guarda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser entero, Señor, para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy le puse, como ustedes ya vieron, es un encuentro de un fariseo con Jesús. Y este pasaje de la Escritura le podemos poner muchos títulos, porque se trata de acerca de nuestra salvación, de cómo nacemos de nuevo. Podríamos llamarle cómo nacer de nuevo, cómo obtener la salvación. Pero yo encontré este título, la necesidad de salvación, porque todos tenemos necesidad
de ser salvos en algún momento, o todos tuvimos. Gracias a Dios, los que por la misericordia de Dios hemos obtenido la salvación, hemos nacido de nuevo y estaremos agradecidos por siempre. Y hay algo que un cristiano debe hacer, hermanos. Esta es mi introducción. Primero por pasión y segundo porque es un mandamiento. Y eso es congregarse. Es un mandamiento congregarse. Aquel que no se congrega, podríamos decir que no tiene a Dios en su corazón. Porque en la congregación, al congregarnos, se viene a orar, a adorar y a estudiar el Evangelio de Dios. ¿Por qué digo el Evangelio de Dios? Porque toda la Escritura es el Evangelio. Toda la Escritura apunta a Cristo. Toda la Escritura, si usted lee la Escritura sin ver a Cristo en cada renglón, vuélvalo a leer. Es como la serie que está dando el pastor. Si ve los títulos, el Evangelio de José y todos los títulos así, porque toda la Sagrada Escritura es el Evangelio. Entonces no solo se trata de cuánto yo siento, sino de cuánto yo le conozco. Por eso venimos a la iglesia. Porque el Evangelio es como, podríamos decir, como un pozo sin fondo. Usted le saca, le saca, le saca, y nosotros vamos a poder vivir toda la vida, hermano. No nos va a ajustar la vida para entender el Evangelio. Cuando lleguemos y estemos con el Señor, apenas vamos a haber subido el primer escalón. El Evangelio es infinito, porque surge de la mente de Dios. Así que la iglesia de Cristo, hermanos, se reúne y se reunirá hasta el fin a estudiar el Evangelio y a conocer a nuestro Dios. Aquel que se gloríe, dice, gloríese en que me conoce, dice la palabra de Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oiga bien, póngale atención a esas palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Mileto al despedirse. Por tanto, le dice, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:26. Todo el consejo de Dios. Y a los corintios les declaró, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de filosofía o de sabiduría o algún cuento o algún testimonio. Dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Así que, hermanos, si usted viene a la iglesia y no escucha o no le predican el Evangelio, proteste. Proteste. Usted viene a escuchar el Evangelio. Alguien diría otra vez el hermano Tico con el Evangelio. Con el mismo tema, ya aburre. Dale con el sacrificio de Cristo y la gloria de Cristo. Hermano, eso es el Evangelio. Yo estoy maravillado del Evangelio. Conocer el Evangelio para mí ha sido lo más grande y maravilloso.
Y le cuento que he leído un poco de filosofías, otras religiones, nomás para aprender, y nada es comparable con el Evangelio. Nada se compara con el Evangelio. Con todo el amor del mundo, eso es lo que Dios nos ha encomendado. Podríamos pasar toda la vida estudiando el Evangelio. Toda la vida. Y jamás lo podremos entender a cabalidad. Porque este maravilloso Evangelio solo pudo haber sido originado en la mente de Dios. ¿Cómo darle salvación a un pecador? Si lo que merece es condenación. De un Dios justo y santo. Condenación. Ese es el Evangelio. Por eso Pablo, cuando estudiaba las Sagradas Escrituras y se metía en las profundidades allá en Romanos acerca de la justificación, de cómo Dios justifica al pecador, exclamó allá en el 11:33 de Romanos: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Esa alabanza es maravillosa, hermanos. Maravillosa. Yo le doy gracias a todos ustedes como iglesia por soportarnos a nosotros. Nosotros estamos aprendiendo a exponer las Sagradas Escrituras y como sea tenemos errores, más errores que buenas. Pero no es fácil, pero hay un fuego que nos quema. Y nos quema por dentro para exponer esa verdad. Y procuramos la oportunidad para llevarla, para estudiarla, para aprender más y darla a conocer. Porque no es que solo nos hinchemos la cabeza y andemos hasta con la cabeza llena del Evangelio, no. Tenemos que darlo a conocer. Es por medio de la palabra, es por medio de ese Evangelio que las almas, esa es la semilla para nacer de nuevo. La semilla está muerta, hermano. Pero la palabra, con el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, le da vida. Es por medio de la palabra y nada más. Así que ténganos paciencia, hermanos. Hay mucho que aprender, nos falta mucho que aprender para poder dar. Mucha paciencia con nosotros. Esa es mi introducción. Así que si tenía la piedra en la mano, bájela. Todavía no, falta mucho. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a predicar el Evangelio y que no nos apartemos en el camino como muchos que comenzaron bien y se apartaron, como lo que vamos a hablar hoy, los fariseos. Jesús evangeliza a un fariseo, hermanos. Jesús evangeliza a un fariseo. Me gustaría enfatizar acerca del Evangelio de Juan. Y primero tenemos que tomar en cuenta que Juan es muy, pero muy selectivo en lo que quiere exponer, en sus anécdotas, en sus historias. Vamos a ver cosas que no vemos en los otros libros. Y si nosotros le damos mente a cada anécdota, cada párrafo de la Biblia, que es del libro de Juan, nosotros vamos a ver muchas cosas que el autor nos quiere dar que el autor nos quiere dar a conocer, perdón. Y, por ejemplo, él da a conocer el momento exacto de esta historia que nosotros leímos. Y una de esas cosas dice, mire, vino a Jesús de noche.
Y no solo menciona esa vez, sino que cada vez que se refiere a Nicodemo, Juan escribe, aquel que vino a Jesús de noche. En otra ocasión, Nicodemo, defendiendo a Jesús en frente de sus colegas, Juan escribe, dice que los fariseos mandaron a los alguaciles a capturar a Jesús para meterlo preso quizás. Y dice que les dio de escuchar a Jesús. Les dio por escuchar a Jesús. No, dice que no quisieron. Regresaron donde los fariseos sin Jesús. Y los fariseos, ¿y qué les pasó a ustedes? ¿Dónde está? No, le dicen. Si ustedes hablaran como habla Él, jamás podrían hacer eso. Y empezaron los fariseos a hablar mal de Jesús. Y Nicodemo, dice Juan, aquel que vino a Jesús de noche, defendió a Jesús delante de ellos. Entonces Juan es bien explícito en lo que nos quiere dar a entender, y eso lo vamos a ver en todo el libro de Juan. En los evangelios existe lo que se llama los evangelios sinópticos, porque incluyen la mayoría de historias similares o a veces hasta idénticas. Es más, los eruditos, los que estudian a fondo todo el origen, creen que Marcos fue el primer escritor y que Lucas, Mateo, quizás algunas historias las copiaron de Marcos. Eso dicen, ¿no? Porque son tan idénticas. Y Juan es el único en su manera de exponer las anécdotas. Ahora vayamos a examinar el texto. Primero vamos a estudiar la intención del autor, la historia, la cultura, y luego le daremos una aplicación práctica. Juan nos dice que un hombre llamado Nicodemo de los fariseos vino a Jesús de noche. ¿Por qué Juan tomaría en cuenta eso de que vino a Jesús de noche? Y aquí hay, si usted escucha, lee escritos acerca de este pasaje, usted va a ver diferentes opiniones. Una, que vino a Jesús de noche por el puesto que él tenía, para que no le vieran. Otra, porque Jesús era muy ocupado en el día y no le iba a atender. Y hay varias opiniones. Pero una de las que más comentarios hay es que vino a Jesús de noche porque tenía temor de sus colegas, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Porque los fariseos odiaban a Jesús con todas sus fuerzas. Y ellos tenían toda la autoridad sobre los mismos fariseos. De meterlo preso, ellos eran los jueces de Israel. Este judío era fariseo, primeramente era fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Se cree que los fariseos surgieron en el tiempo intertestamentario, que eso es después de Malaquías, que se escribe Malaquías hasta Mateo quizás, o cuando se escriben los evangelios. Y se cree que en ese lapso de tiempo, después del exilio, se cree que surgieron los fariseos. Los fariseos comenzaron tratando en ser un grupo que cumplía la ley y que hacía cumplir a los demás la ley. O sea, eran buenas las intenciones que ellos tenían. Hacer que se cumpliera y cumplir la ley, y en un dado caso ser ejemplos para que se cumpliera la ley. Pero con el pasar de los años, los fariseos fueron corrompiéndose y ampliaron las leyes, imagínense. Es como que nosotros agarremos el libro de Hechos. El libro de Hechos como que le faltó, o como que quería ampliarlo por acá, y vamos a ponerle otro capítulo por acá. Y empezaron a sacar dogmas y leyes que tenía que cumplir el pueblo, que no estaban relacionadas con la ley de Moisés
o la ley de Dios. En sus malas interpretaciones deformaron las leyes originales, tanto que habían agregado unas 700 enmiendas más afuera de la ley. Por esta razón los fariseos fueron fuertemente criticados. No sé si se acuerda cómo les llamó Jesús. Les llamó hipócritas, mentirosos, les llamó sepulcros blanqueados, guías ciegos. Juan el Bautista les llamó generación de víboras, dignos del infierno y de todo. Para que Jesús llame a una persona así es que es mala, hermanos. Es mala. Pero esta gente por fuera presentaban una, wow, solo les faltaba la aureola, hermano. Todo el mundo decía, si dos personas van al cielo, de seguro ese va a ser un fariseo. Porque externamente ellos, wow, era santidad completa. Los fariseos para el tiempo de Jesús habían tomado todo el control del pueblo judío, superando así a otra secta que había de los saduceos y también los escribas, que tenían mucho poder también por el conocimiento que ellos tenían. Jesús les decía a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no les imiten. Porque Jesús conocía el corazón, conocía los pensamientos de ellos, conocían lo que ellos hacían. Por eso no sé si usted se acuerda cuando la anécdota de la mujer, sí, que ellos tenían las piedras en la mano ya, la mujer adúltera. Gracias. Ahí estaban todos ellos, hermano. Porque ellos eran los que daban el sí para que la persona que había fallado a la ley fuera apedreada, fuera asesinada a puras pedradas, hermano. Entonces no crea que ellos no estaban ahí. Ellos estaban ahí. Y el Señor les da una gran lección. El que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero nadie tuvo el valor de hacerlo. Porque cada quien, esa palabra, cada quien le llegó hasta lo más profundo de su corazón. Y empezaron a conocer lo que ellos eran en realidad. Ok, pero hay algo más que Juan le da a esta historia. Juan dice que era un principal entre los fariseos. O sea, no era cualquier, de un judío ya ser fariseo era algo ya grande. Los fariseos eran ricos. Pero no era solo fariseo, cualquier fariseo. Se cree que había unos 3,000 a 4,000 fariseos en el tiempo de Jesús. Este era un principal en los fariseos, o sea que era un maestro. Eso significa que este hombre era miembro del Sanedrín. El Sanedrín eran 70 hombres, eran los que llevaban la ley de Israel, los que juzgaban al pueblo, era como la corte suprema de la nación de Israel. Eran 70 hombres más el sacerdote, 71. Este hombre no era un hombre cualquiera, no era un hombre común. Era un hombre con conocimiento, era un hombre realizado. Este grupo Sanedrín eran los que daban la orden, como ya lo dije, al que fallaba la ley. Habían leyes que eran, que le llaman los pecados de muerte, algo así. Y esta gente, hermano, que cometía, por ejemplo, adulterio, y la agarraban en adulterio, lo agarraban, lo que sea, eran apedreados hasta morir. Posiblemente estos, y yo creo que sí fue así, fueron los que incitaron al pueblo a matar a Esteban, al primer mártir de la iglesia. Dice que hasta Saulo estaba ahí. Entonces, Saulo también era
era un fariseo de nombre. Y ahí estaban, hermano. Y lo mataron. La historia en Hechos de Esteban es muy bonita, hermano. Un mensaje que da Esteban recorriendo todo el Antiguo Testamento y enseñándoles a estos grandes maestros de la ley, supuestamente, y no les gustó. Es como cuando aquella persona no quiere darse a conocer que ha fallado, no, que no sabe, pero tiene un puesto muy importante y no quiere no quiere reconocer el error. Y Esteban les dijo todo con la escritura. ¿Y qué? Lo mataron. Para poder ser miembro del Sanedrín solo había dos formas: ser formado desde su niñez por las escuelas rabínicas o por influencia de corrupción, o sea, teniendo dinero. Se compraban los puestos. Estos religiosos eran tan estrictos, hermano, que para los 12 años, una escuela rabínica, un niño de 12 años se tenía que saber la Torá, o sea, los primeros 5 libros. Mateo. ¿Cuál es? Están en clase. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imagínense ir con el libro de Números, contando ahí. Y nosotros el Salmo 23 a veces como que no llegamos. Juan 3:16. Aquí es donde Dios cita a Juan 3:16, donde Jesús cita a Juan 3:16, hablando con Nicodemo. Pues podemos decir que Nicodemo era un hombre con mucho conocimiento. Jesús lo llama maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era fariseo y un principal en los fariseos. Y como juez tenía que ser un prominente en las escrituras. Mejor dicho, era un hombre realizado. Pero que a pesar de todo, tenía muchas, pero muchas inquietudes en su alma para hablar con aquel humilde carpintero. Tenía tantas inquietudes como hoy nosotros, como siempre hay. Y es que todos, hermanos, ya sea ricos, pobres, blancos, negros, sabios, científicos, filósofos, en nuestro interior, allá en la conciencia, algo nos dice que hay un ser superior al que nosotros tenemos que dar cuentas. Al que nos dice eso está malo. Dice la palabra de Dios, no recuerdo la cita, que Dios puso las leyes morales dentro de nuestro corazón y que están ahí para decirnos: matar es malo, robar es malo. Cuando los niños nacen, hermanos, nosotros los vemos como angelitos bellos, y son bellos, pero según la Escritura viene contaminado. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos, nosotros lo corregimos, no le enseñamos el mal, lo corregimos porque él ya trae el mal. El niño tira la piedra y esconde la mano. Eso es cierto. Entonces nosotros le enseñamos, lo corregimos, eso no, eso sí, eso no, porque de fábrica ya venimos dañados. Y de esto se trata. De esto se trata esta historia. Para nosotros es muy fácil reconocer que Jesús es el Mesías, puesto que a nosotros se nos ha sido revelados por medio del Espíritu Santo. Nosotros creemos por fe y sabemos que la fe es un don de Dios. Creemos en sus milagros y creemos que Él volverá y no tenemos dudas que Él es el Mesías. Pero estos religiosos les había ganado la tradición, el conocimiento y la fama. Estaban cegados completamente. Su incredulidad, el Señor les menciona esa palabra, su incredulidad no los deja ver. Y esta historia, si la leemos detenidamente, el Señor le habla de todo eso, de su incredulidad. Sigamos analizando el texto. Sabemos que vienes de Dios. Mire lo que escribe. Sabemos, escribe Juan.
Es en plural, el texto está en plural, sabemos. O sea que habían otros que tomaban a Jesús y decían, Él es un maestro, Él viene de Dios. Porque haces los milagros, dice que una persona que no está con Dios jamás podrá. Y es que no se trata solo de sentir solamente, hermano, o de admirar a Jesús. Eso lo han hecho muchas personas, lo hacen ricos, lo hacen ateos, lo hacen filósofos, admiran a Jesús, pero no se trata solo de eso. Buda, Mahoma, los islámicos y hasta los mismos judíos afirman que sí, que Jesús es un hombre bueno, que fue un profeta, que era un gran hombre. Pero no se trata de admirar a Jesús y decir, Jesús era bueno, Jesús era un profeta, sino de hacerlo tu Señor. De eso se trata. Podemos ver que Nicodemo en ningún momento vino a Jesús como su Señor. Él vino como del tú al tú. Tú eres maestro, yo soy maestro. Rabí, maestro, le. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No le dijo como un maestro o como el maestro. Has venido de Dios como maestro. Hasta ahí él estaba, ok, estamos a nivel. Pero mire lo que le contesta nuestro Señor Jesús. Antes de eso, para nuestro gozo, hermano. Cuando yo leí esta historia, iba analizando, decía yo, wow. ¿Y hasta cuándo Nicodemo va a ser salvo? Pero gracias a Dios, por la Escritura sabemos que en algún momento Nicodemo fue salvo. Porque nosotros vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús y vemos tomando parte en la sepultura de nuestro Señor. Dice que trajo como 100 libras de especias aromáticas, algo así, que era muy caro, hermano. Era mucho dinero y se tomó eso, siendo él un fariseo, habiendo pasado lo que había pasado, y tomarse ese riesgo para los fariseos era digno de muerte, era traición. Entonces, en algún momento fue salvo. No sabemos si aquí en esta conversación, posiblemente. Y mire lo que responde Jesús. Fariseo no le está preguntando nada, absolutamente nada, acerca del nuevo nacimiento. Jesús viene y Nicodemo viene y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y mire lo que Jesús, sin a él haberle hecho una pregunta, Jesús le contesta, porque Jesús sabía lo que había en su corazón y sabía lo que él andaba buscando. En el verso 3, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Leamos, hermano. No sé qué lo hice. El 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted analiza el verso 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús va a lo que él quiere escuchar. Y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquel maestro de la ley quedó frisado. Como cuando el maestro del instituto te hace una pregunta y tú quedas como, porque por algo es maestro, ¿no? Frisado. Nicodemo lo que responde en el versículo 4, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínese. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí el maestro le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Y es que el nuevo nacimiento, hermano, no es una enseñanza de ese momento, es una enseñanza en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de esto. En Deuteronomio 36 habla de circuncidar el corazón para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón a fin de que vivas. Y ellos se lo sabían de memoria. En Ezequiel 36, 26 dice, el Señor promete poner un espíritu nuevo dentro de nosotros y haré que andéis en mis estatutos, dice el Señor. Es el nuevo nacimiento. A Nicodemo, hermano, se le derrumbaron sus castillos de obras y rituales que él había hecho en toda su vida. Te es necesario nacer de nuevo. Pero mire el problema tan grande el que se encontró Nicodemo. ¿Cómo nacer de nuevo? Y es que cuando nuestra religiosidad, hermano, está fundada en nuestras obras, siempre, pero siempre va a permanecer la zozobra. Cuando nosotros creemos que viniendo a la iglesia, que haciendo esto, que haciendo lo otro, así vamos a alcanzar la salvación, ahí es un grave problema. Siempre va a existir aquella pregunta, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Seré recibido arriba? ¿Me he esforzado lo suficiente para estar con el Señor? Así se hace la pregunta el que no conoce la doctrina de la justificación, la doctrina del pecado, porque la salvación es del Señor enteramente. Es por la obra, el evangelio es por obras, pero por la obra de Cristo, no por la obra de nosotros. Dice que cuando ni le buscábamos, ni queríamos nada con Él, Él nos dio vida. Desde antes de la fundación del mundo. Pero eso es otro tema que lo dejo al pastor. El cristianismo es diferente, hermanos. Por eso, para los judíos y griegos era muy difícil entender la doctrina de la cruz o entender ese evangelio acerca de la cruz. Que Dios se hizo carne, se preguntaban los griegos, se preguntaban los judíos. Y que dio su vida en sacrificio, que se encarnó. Y lo más duro para pensar para ellos era que mi Salvador fue colgado en una cruz. Eso a la mente humana es absurdo, hermano. Es absurdo. Pero por eso el evangelio está en la mente de Dios, no en la mente humana. Está en la mente de Dios y nuestra mente es finita. Alguien dijo muy acertadamente, nuestro Dios actúa de forma misteriosa, revela su gloria en la vergüenza, oiga bien, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad, su victoria en la derrota. Ese es nuestro Dios. Su victoria en la derrota. Muriendo en la cruz nos dio vida. Derramando su sangre nos dio vida. ¿Quién puede hacer algo así? Consumado es, exclamó. Y me imagina esta pregunta a las religiones más grandes que hay, como decir el hinduismo o el budismo. ¿Cómo obtener la vida eterna o cómo llegar a Dios? Que es la pregunta del millón. Yo le llamo la pregunta del millón. Imagine un judío diría, guardando la ley, haciendo el bien y cumpliendo con los rituales y sacrificios. Eso diría un judío. Ahora un musulmán, pues hay que hacer la oración 5 veces al día, dar limosna, el ayuno del Ramadán cada año
y la peregrinación a la mezquita por lo menos una vez en la vida. Y así son salvos. Así alcanzan la salvación. Y ellos le ponen ahí que no sé cuántas mujeres van a tener ahí. La mente humana, hermano. Pero el cristianismo, hermano. El cristianismo dice, yo tengo que reconocer que soy pecador, venir arrepentido y poner mi fe en Cristo Jesús, que pagó por mis pecados en la cruz. Eso es lo que dice un cristiano cuando le preguntan cómo obtener la vida eterna. No por obras, hermano. No por obras. La obra es del Señor y Él ya la hizo. Reconocer que soy pecador, venir arrepentido y poner mi fe en Cristo Jesús, que pagó por mis pecados en la cruz. Entender eso, hermano. Entender eso es nacer de nuevo. Así. Es nacer de nuevo. Por eso el Señor más adelante en esta misma conversación cita a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque es la obra de Dios, mas tenga vida eterna. El verso 5, Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Más perdido quedó Nicodemo, hermanos. ¿Qué quiere el Señor decir con nacer del agua y del espíritu? ¿Se había puesto a pensar en eso usted, hermano? Si vemos el capítulo, el verso 3, el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y aquí le dice que necesita nacer del agua y del espíritu para poder entrar. El agua, hermanos, es una simbología de limpieza. A este versículo se le han dado muchas interpretaciones. La Iglesia Católica cree que el bautismo salva por ese versículo. No, hermanos, es limpieza, pero nacer del Espíritu es algo que nosotros no podemos hacer, que es dado de Dios. Nacer de nuevo solo puede venir de Dios. Nadie puede nacer de nuevo. Pero en la soberanía de Dios, hermano, el Señor Dios Todopoderoso dejó su palabra. Y por medio de esa palabra, cuando usted entienda esta palabra, Juan 3:16, usted ha nacido de nuevo. Usted ha entendido el Evangelio. Entender el Evangelio sin haber nacido de nuevo es imposible. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Así como nosotros no hicimos nada para nacer, hermanos, en la carne, asimismo nada podemos hacer para nacer de nuevo. Por eso es que Jesús, al ver el gran maestro de Israel perdido, en el versículo 7 y 8 le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oh, más perdido quedó Nicodemo, hermano. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nada nosotros podemos hacer para nacer de nuevo. Es Dios que nos da esa salvación. Nosotros nacemos en la carne, en un mundo físico, y apenas nosotros podemos entender cómo es la vida aquí. Por eso nosotros
No podemos entender muchas veces las cosas espirituales. Es necesario nacer del Espíritu. Y Jesús afirma y le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es la carne, hermano? ¿Qué produce la carne? Pecaminosidad. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es santidad, glorificación. Eso es lo que el Señor le quiso decir. Yo me imagino a Nicodemo con todos sus pensamientos cruzados, desmoronándosele todas sus obras, hermano. Diciendo, yo soy judío, yo soy del pueblo escogido de Dios, yo estoy en el reino de Dios. Y es que nadie, hermano, independiente de su religión, de su devoción, nadie que procure por sus propios medios puede obtener, entrar en el reino de Dios. Es una naturaleza totalmente diferente. No es de la carne. Por eso nosotros, tú y yo, no lo podemos producir. Para ser hijo de Dios se tiene que haber nacido de Dios. Por tanto, es posible que tú o yo o todos nos creamos en ciertas ocasiones lo que somos como Nicodemo. Pero la verdad fundamental es la única condición, la palabra, que Dios le plantea desde el principio. El nuevo nacimiento se trata de un cambio total y radical en la persona. Tú tienes que ser otro y tienes que vivir conforme a esa nueva naturaleza. Ese es el nuevo nacimiento. Juan 1:12, mire lo que dice hablando del nuevo nacimiento, un capítulo más atrás. Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos, hermano? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Calvino decía, hablando de este término del nuevo nacimiento, que no es la enmienda o corrección de ciertos hábitos, sino el cambio total de la naturaleza en cada uno de nosotros. Y para terminar, hermanos, un predicador de nombre John Blanchard dijo, un cristiano no es una persona que ha decidido comenzar de nuevo en la vida. Oiga bien, un cristiano no es una persona que ha decidido comenzar de nuevo en la vida. Un cristiano es una persona que ha recibido una vida nueva para comenzar. Eso es profundo. Gloria a Dios por su palabra. Y quizás no les dejo tan claro lo que es el nuevo nacimiento, pero sigamos estudiando su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.